Bien, vamos a continuar en esta serie de electrónica básica y en esta ocasión vamos a ver el tema de voltaje en capacitores en serie. Principalmente sabemos que un capacitor es un dispositivo que almacena energía y la libera en forma de voltaje. Estos aparatos electrónicos o esos componentes electrónicos pueden ser colocados en serie o en paralelo, así como en las resistencias. Y como en las resistencias, estos capacitores también cuentan con características especiales dependiendo del tipo de conexión que se está realizando con ellos. En un video anterior vimos qué pasaba con la capacitancia al colocar los capacitores en serie. En esta ocasión vamos a ver qué pasa con el voltaje cuando nosotros conectamos lo que son los capacitores en serie, y vamos a ver qué dice la teoría. Una conexión en serie de capacitores cargados actúa como divisor de voltaje. El voltaje entre las terminales de cada capacitor en serie es inversamente proporcional a su valor de capacitancia, como se demuestra mediante la fórmula voltaje es igual a capacitancia a carga sobre capacitancia. Esto es posible determinar el voltaje entre las terminales de cualquier capacitor individual en serie con la siguiente fórmula. Bien, entonces primero que nada podemos observar que el capacitor, cuando es conectado en serie con otros capacitores o con otros componentes, funciona como divisor de voltaje. ¿Qué quiere decir esto? Que en cada capacitor que nosotros tengamos en nuestro circuito, cuando están en serie, se divide el voltaje de entrada. Digamos que tenemos un voltaje de entrada de 9 volts y tenemos dos capacitores en serie. Dependiendo de la capacitancia que tenga cada capacitor, este voltaje se va a distribuir dentro de esos dos capacitores. Digamos que uno va a ser de 5 y el otro va a ser de 4. Entonces ahí vemos que se separan los 9 volts en los dos capacitores. Y para poder obtener el voltaje que hay en cada capacitor, tenemos que esta ecuación que nos dice que el voltaje en el capacitor es igual a la capacitancia total entre el capacitor que queramos nosotros deducir su voltaje o el valor de capacitancia de ese capacitor, por todo eso por el voltaje total. Y aquí nos explica eso que les acabo de mencionar, donde Cx es cualquier capacitor en serie, tal como C1, C2, C3, etc. Bx es el voltaje entre las terminales de Cx, o sea, el voltaje del capacitor que yo quiero en específico. Y Bt es el voltaje total entre los capacitores. Entonces, ¿qué podemos observar o ver aquí en esta ecuación? Que para poder calcular el voltaje en algún capacitor, nosotros primero tenemos que conocer la capacitancia total. Y para hacer eso, pues ya lo vimos en el video anterior, pero igual lo retomaré en este video y vamos a ver el siguiente caso. Bien, en este primer caso que tenemos aquí, tenemos tres capacitores en serie. Nosotros necesitamos obtener lo que es la capacitancia total, ya que la ecuación me pide esa capacitancia total. Aquí lo podemos observar en esta parte de la ecuación, y recordando que cuando nosotros obtenemos la capacitancia total, este circuito que tenemos aquí, entonces este circuito que vemos aquí con tres capacitores se convierte en un solo capacitor, ya que es la equivalencia a estos tres capacitores que tenemos del lado izquierdo. Entonces con este capacitor y con el voltaje total nosotros podemos obtener pues el voltaje que hay entre cada uno de los capacitores, y lo primero que vamos a hacer es obtener esa capacitancia total. Y tenemos dos ecuaciones, recordando el video anterior, dos ecuaciones en la cual en la primera lo utilizamos cuando tenemos pues solamente dos capacitores y el problema no es tan complejo. Pero cuando tenemos más de dos capacitores tenemos esta segunda ecuación, que la voy a colocar aquí en la parte de abajo. En esa segunda ecuación, yo voy a sacar la división de todos estos componentes que tenemos aquí. Coloco el 1, después coloco 1 entre
el capacitor 1, en este caso es de 0.1 microfaradio. Aquí, como podemos observar, todos los capacitores se encuentran en microfaradios, por lo que no necesitamos hacer una conversión en los prefijos. Podemos omitir esa parte y vamos a ver, sería 1 entre 0.1, que es el capacitor 1, más 1 entre 0.47, que es el capacitor 2, más 1 entre 0.22, que es el capacitor 3. Entonces ya con eso yo puedo proceder a obtener la capacitancia total. Pero aquí vamos a ver, coloco de nuevo mi línea para mi numerador, que en este caso va a ser 1, y sería, en el primer caso, los voy a ir sacando así con la calculadora, sería 1 entre 0.1 me da 10. Aquí lo pongo, el 10 en la parte de abajo. 10 más, hago el siguiente, 1 entre 0.47 me da 2.12 más 1 entre 0.22 me dio 4.54 más 4.54. Entonces con eso yo procedo a realizar la suma de la parte del denominador. Es importante respetar la jerarquía de las operaciones. Entonces hago esto y hago la suma de abajo. Sería 10 más 2.12 más 4.54, me dio 16.66. Aquí recordando que mientras más dígitos agarremos hacia la derecha, más exacto va a ser nuestro cálculo. Yo agarré solamente 2, por eso no va a ser tan exacto mi resultado. Entonces mi capacitancia total es de 0.060 microfaradios. Bueno, no se lo voy a poner. 0.060 microfaradios es lo que se convirtió esta capacitancia total. Microfaradios. Y bien, entonces ya tengo mi capacitancia total, que es el primer paso para mi ecuación. Con esa capacitancia total ya puedo obtener el voltaje que hay en cada uno de los capacitores. Para ello voy a poner B1, BC1, que es el voltaje del capacitor 1. Para este caso, para el voltaje en el capacitor 1, voy a usar la capacitancia total, que es de 0.060, y la voy a dividir entre el capacitor que quiero, que en este caso es 0.1. En este caso sería el capacitor 1, por eso pongo el 0.1, y esto se va a multiplicar por el voltaje total, que son los 25. El resultado de esa división se multiplica por el 25 y vamos a ver, 0.060 entre 0.1 me da 0.6 por 25 me dio 15. Entonces mi primer voltaje es de 15 volts, el voltaje en el capacitor 1. Ahora voy con el segundo voltaje en el C2. En este caso sería 0.47 entre, no, perdón, es la capacitancia total, 0.60 entre 0.47 por los 25. Entonces es la capacitancia total entre el capacitor que quiero por el voltaje total. Y vamos a ver, 0.060 entre 0.47 me dio eso por 25,
me dio 3.19 volts. Aquí es importante saber que la suma de esos tres voltajes que voy a sacar tiene que ser igual o muy cercano a 25. Entonces hasta este punto vamos bien. Y vamos a ver el capacitor 3, perdón. El capacitor 3 es igual a la capacitancia total entre el capacitor al que le quiero obtener su voltaje, y todo eso multiplicado por 25. Aquí lo voy a poner paréntesis para saber que el resultado de esto es el que se multiplica por 25. Y bien, vamos a ver 0.060 entre 0.22, eso por 25, y me dio 6.81 volts. Ok, entonces vamos a verificar. El voltaje total debe de ser igual a la suma de el voltaje que hay entre cada uno de los capacitores. En este caso tenemos 15 más 3.19 más 6.81. Entonces sería 15 más 3.19 más 6.81, y me dio, bueno, aquí me dio exactamente los 25. Pero recordemos que nos puede dar un poquito menos, un poquito más, dependiendo de los decimales que hayamos nosotros agarrado al realizar los cálculos. Y pues podemos prácticamente aquí observar que para este caso 1 el voltaje fue 25 volts, que es mi voltaje total. Bien, entonces vamos a ver un segundo caso. Y muy bien, tenemos este segundo caso. En este segundo caso pues es algo un poco más sencillo que el anterior, ya que solamente tenemos dos capacitores que a su vez se encuentran en serie con una fuente de 100 volts. Entonces ya que tenemos ubicados nuestro voltaje total y nuestros capacitores o los valores de los capacitores, igual tenemos que obtener la capacitancia total, y para esta capacitancia total nosotros podemos utilizar esta ecuación en la que solamente tenemos dos capacitores, y aquí los valores de los capacitores es igual, el prefijo para ambos son picofaradios, entonces no ocupamos hacer una conversión, sería 33 picofaradios por 100 picofaradios entre 33 más 100. Vamos a hacer el cálculo. Y en el primer caso, en el numerador, sería 33 por 100, me dio 3300. En el segundo caso pues es algo sencillo, 133. Y la capacitancia total es igual a 3300, perdón, entre 133, y me da una capacitancia de 24.81. Sí, 24.81 picofaradios. Bien, entonces en este caso son 24.81 y el voltaje total pues son los 100 volts. Ahora sí, la ecuación para obtener el voltaje de cada capacitor es igual que la anterior, es esta que tenemos aquí. En el primer caso, voltaje en el capacitor 1
es igual a la capacitancia total, que son los 24.81 picofaradios, entre el capacitor que yo quiero, al cual yo le quiero obtener el voltaje. Quiero saber su voltaje es por el voltaje total. Entonces es el capacitancia total entre el capacitor que quiero obtener el voltaje, que es el C1, por el voltaje total, y vamos a ver qué voltaje nos da. Sería 24.81 entre 33, me da eso, 0.65, y ese 0.75 lo multiplico por el 100 y me dio 75.18 volts. Lo voy a hacer más para acá. Ahí está. Ahora el voltaje 2 sería la capacitancia total entre el capacitor que quiero obtener el voltaje por el voltaje total. En este caso sería 24.81 entre 100 y ese resultado por 100 y me dio 24.81 volts. Y aquí, igual que en el anterior, son dos capacitores en serie, entonces el voltaje total debe ser igual al voltaje del capacitor 1 más el voltaje del capacitor 2. Esto es igual a 75.18 más 24.81 del primer capacitor, y vamos a ver, sería 75.18 más 24.81, me dio 99.99 volts. Aquí podemos ver que no siempre nos va a dar exacto el valor que nos marca nuestra fuente. Sabemos que esos valores pues pueden variar, igual aquí en los cálculos, dependiendo de cuántas décimas nosotros agarramos o tomamos de la calculadora. En este caso, pero igual es un valor pues extremadamente cerca al valor real, o a los 100 volts que me marcaba aquí como valor total. Y bien, de esta manera es como se obtiene el voltaje de cada uno de los capacitores de un circuito en serie formado puramente por capacitores. En el siguiente video vamos a empezar a ver lo que son los capacitores en paralelo. Entonces es importante conocer qué va a pasar con la capacitancia en paralelo y con su voltaje en paralelo, pero eso lo veremos en los siguientes videos. Entonces, si el video les gustó, favor de compartir, comentar, dar like, suscribirse, y nos vemos en el próximo video.